Hola, vamos a meternos hoy con un tema que a primera vista parece un auténtico laberinto legal, el divorcio en España. Pero en el fondo vamos a ver que todo se reduce a una única decisión clave que lo cambia absolutamente todo. Así que, venga, empecemos a desenredar este hilo. Bien, la pregunta del millón. ¿Cómo se pone fin a un matrimonio aquí, en España? Uno podría pensar que solo hay una manera de hacerlo, pero no. La ley, en realidad, nos abre varias puertas. Y aquí está el quid de la cuestión. No es que haya un solo camino, no. Hay dos, y son como la noche y el día. La elección entre uno y otro, entre colaborar o enfrentarse, va a marcarlo todo, el coste, el tiempo y sobre todo el desgaste emocional del proceso. Pero bueno, antes de meternos de lleno en esos dos caminos, vamos a poner los cimientos. A ver, ¿qué es exactamente un divorcio a ojos de la ley española? Pues el Código Civil lo deja bastante claro. El divorcio es lo que disuelve el matrimonio de forma definitiva, siempre que los dos cónyuges estén vivos. Y la palabra clave aquí es esa, definitiva. Porque rompe el vínculo por completo y permite que cualquiera de los dos, si quiere, se vuelva a casar. Es bueno saber que existen otras figuras, como la separación legal, que no llega a romper el vínculo del todo, o la nulidad, que es como decir que el matrimonio nunca existió legalmente. Pero hoy nos vamos a centrar solo en el divorcio, que al final es la forma más habitual de terminar un matrimonio. Vale, con el concepto ya claro, vamos al primer requisito. La primera casilla que hay que marcar para empezar cualquier proceso de divorcio en España. Hay una regla de tiempo que es casi universal. Y esa regla de oro son 3 meses. Hay que esperar 3 meses desde la boda para poder solicitar el divorcio. Es una especie de plazo de reflexión obligatorio. Pero claro, como en toda regla, hay una excepción importantísima. Si hay un riesgo real para la vida o la integridad de alguien, esa espera de 3 meses desaparece por completo. Y con esto, llegamos al corazón de todo este asunto. Una vez pasados esos 3 meses, llega el momento de la verdad, la decisión que va a definirlo todo, absolutamente todo lo que vendrá después. Es, sin duda, la elección más importante de todo el proceso. Y aquí están, los dos caminos. Por un lado, el de mutuo acuerdo, que parte, como su nombre indica, de una decisión conjunta, compartida. Y por el otro, el contencioso, que arranca cuando una de las partes decide tirar para adelante, esté o no de acuerdo la otra. La filosofía de partida, como se ve, es totalmente opuesta. Vamos a explorar primero la ruta amistosa, la que parece más sencilla, la vía del mutuo acuerdo. Aquí la palabra clave es cooperación. Se trata de buscar un consenso. Las ventajas prácticas de esta vía saltan a la vista, ¿verdad? Si miramos el gráfico, queda claro. El divorcio de mutuo acuerdo es, por lo general, mucho más barato y, desde luego, más rápido que la otra alternativa. El pilar de este proceso, su pieza central, es un documento que se llama convenio regulador. Es básicamente un contrato que redactan y firman los dos, donde se dejan por escrito todas las reglas del juego que van a regir su vida a partir de ahora. Es la hoja de ruta de su futuro por separado. Y ojo, que este documento tiene que ser súper exhaustivo. O sea, hay que pensar en todo, pero en todo, ¿eh? Desde la custodia de los hijos y cómo van a ser las visitas, hasta qué pasa con la casa familiar. Y por supuesto, la pensión de alimentos, los gastos extra de los niños, si hay que poner una pensión compensatoria por si una de las partes queda en peor situación económica. Y claro, el reparto de todos los bienes. Vamos, que todo tiene que quedar atado y bien atado. El procedimiento en sí es bastante directo. Se presenta la demanda con el convenio ya firmado, el fiscal comprueba que no perjudica a los menores si los hay, la pareja va al juzgado a firmar delante del funcionario para confirmar que están de acuerdo y listo. El juez dicta la sentencia y aprueba el convenio. Pero claro, ¿y qué pasa si llegar a un acuerdo es simplemente imposible? Pues entonces entramos en el segundo camino, la vía contenciosa. Aquí el diálogo se ha roto y es uno de los dos el que da el paso y demanda al otro. Y la primera diferencia es inmediata y muy clara. Si antes se podía compartir abogado para ahorrar costes, aquí es imposible. Al no haber un objetivo común, cada uno necesita su propio equipo legal, su abogado y su procurador, para defender sus intereses, que ahora mismo son contrapuestos. El proceso aquí se vuelve mucho más formal. Uno demanda proponiendo lo que quiere. El juzgado se lo comunica al otro, que tiene 20 días hábiles para contestar. Y no solo puede contestar, sino que puede contrademandar pidiendo cosas distintas. Es un cruce de escritos legales que termina con una citación para ir a juicio. A diferencia del mutuo acuerdo, donde a veces ni se pisa el juzgado como tal, el divorcio contencioso casi siempre acaba en un juicio. Así que veamos qué pasa una vez que se llega a la sala.
Un juicio es como una obra de teatro con sus actos. Primero, cada parte confirma lo que ha pedido por escrito. Después, se presentan las pruebas. La cosa se pone tensa con el interrogatorio de los propios cónyuges y las declaraciones de testigos o peritos, como psicólogos. Y todo acaba con los informes finales, el alegato de cada abogado para intentar convencer al juez. Bueno, hemos recorrido los dos caminos, el del pacto y el del conflicto. Ahora, para que quede todo bien claro, vamos a ponerlos uno frente al otro y a ver las diferencias de un solo vistazo. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Las diferencias son clarísimas, ¿no? El coste, la rapidez, el tipo de documento. Pero la clave de verdad, el meollo de la cuestión, está en la última fila. Porque en el mutuo acuerdo, la decisión la toma la pareja. En el contencioso, la decisión la toma un juez. Y ese pequeño detalle lo cambia absolutamente todo. Y ese es el punto final, el más importante. En un camino se mantiene el control sobre las propias decisiones, se diseña un acuerdo a medida. En el otro se entrega ese control a un tercero, a un juez, para que sea esa persona quien decida por ellos. Y con esta reflexión terminamos, porque al final la elección entre un camino u otro va mucho más allá de lo legal o de lo económico. En el fondo, es una decisión sobre cómo se quiere cerrar una etapa y, más importante todavía, sobre cómo se quiere empezar la siguiente.